que esa expansión permitió que muchos jóvenes pudieran acceder por primera vez a la universidad pública. Yo comentaba los otros días que cuando se crearon las universidades de Jaureche, aquí en Varela y Avellaneda, hubo dos cosas importantes. Una, que los dos rectores se juntaron, se reunieron con el entonces rector Gustavo Lugones y diseñamos un esquema de oferta educativa articulada, planificada entre las tres universidades, para no superponernos, para tener la posibilidad de brindarle a los jóvenes de la zona sur la mejor oferta educativa posible. Y la otra cosa que pasó es que algunos pensaron que íbamos a tener menos aspirantes en la universidad y no pasó nada de eso, al contrario, siguió creciendo la demanda de estudiantes que vienen a inscribirse, siguió creciendo la cantidad de jóvenes que quieren estudiar en esta universidad, mientras que creció exponencialmente en Jaureche y en Avellaneda esa demanda, es decir, hubo muchos jóvenes que pudieron empezar a estudiar gracias a la presencia de esas universidades en el conurbano bonaerense. También es importante plantear que nuestras universidades, además de permitir y además de facilitar el acceso en un territorio como el conurbano, que es un espacio, ustedes lo deben conocer muy bien, muy heterogéneo en términos sociales y económicos. El conurbano no es un lugar de pobreza. El conurbano hay pobres y muchos, pero no es un lugar de pobreza. Es un lugar donde hay sectores muy acomodados, clases medias extendidas, clases medias bajas, y toda esa rica vida social, económica, política, cultural, se refleja en las universidades del conurbano, que venimos creciendo sistemáticamente. La otra cuestión que también me parece importante señalar en esta mañana, acá en junio, es que las universidades argentinas y las de conurbano en particular, no solo somos un instrumento educativo que permite el acceso a muchos jóvenes, no solo hacemos enseñanza. En las universidades del conurbano se hace ciencia, se hace desarrollo tecnológico, se hace vinculación tecnológica, se hace vinculación con el sector social, económico, productivo, cultural de nuestro entorno. Esta universidad, por ejemplo, tenemos un laboratorio de oncología molecular que junto con un laboratorio de la UBA y de La Habana desarrolló una vacuna para el cáncer de mama. En esta universidad se hace desarrollo tecnológico, se enseña informática, se hace desarrollo de software, se vincula con el sector social. Tenemos una importante política de extensión universitaria, tenemos programas y proyectos que nos permiten trabajar, vincularnos con actores sociales, económicos, políticos, culturales de nuestro territorio, dándole más vida y jugando como un actor del desarrollo social, económico de nuestro territorio. Entonces, me parece que es importante que tengamos en cuenta el papel que tienen las universidades del conurbano, porque hay veces que por ahí eso se, por lo menos ignora. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen perfectamente. También quiero señalar que en una semana va a comenzar en la ciudad de Córdoba la tercera conferencia regional de educación superior para América Latina, en donde nos vamos a volver a reunir todas las universidades de América Latina y el Caribe para discutir nuestro sistema de educación superior a partir de distintos tipos de ejes. Ejes que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la inclusión, con la ciencia, con el desarrollo sustentable. Y ahí se va a volver a poner en discusión, seguramente, cuál es la concepción que tiene en América Latina la educación superior.
Y aquí hay dos visiones, dos miradas. Una es la que prima hoy en la declaración de la última conferencia en Cartagena en el 2008, que entiende a la educación superior como un derecho social y un bien público, responsabilidad del Estado. Para nosotros en Argentina esto nos suena, sí, claro, que otra cosa puede ser. Pero en otros países de América Latina, en otros países en Europa y particularmente a partir de la mano del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, hay una visión que entiende que la educación superior es un bien transable, es decir, algo que se puede comprar y vender. Y por lo tanto debe quedar librada a manos del mercado. Obviamente que nosotros desde la universidad pública sostenemos firmemente la primera posición, pero no podemos ignorar que en los tiempos que corren vamos a tener que volver a sostener esa posición con mucha fuerza, porque todos los documentos de la Organización Mundial del Comercio, la cual acaba de empezar Argentina, y el Banco Mundial, prima hermana del Fondo Monetario Internacional, plantean que la educación superior es un bien transable y que hay que reducir la inversión en el sector de educación superior en países como Argentina. Por lo tanto, nosotros estamos seguros de que la educación superior, el sistema universitario en Argentina está muy enraizado en nuestra sociedad y es una de las instituciones que más prestigio tiene en nuestro país. Y estamos seguros de que la sociedad va a comprender y que entre todos vamos a sostener este valor que tenemos hoy, que es la educación pública, gratuita y de calidad. Y dentro de estas cosas que hace la universidad, dentro de todo eso que hace una universidad en un territorio, están estas actividades como las que estamos haciendo hoy, destinadas a la problemática de la discapacidad, tratando de comprender que es una problemática de toda la sociedad y que es solo entre toda la sociedad que vamos a poder abordarla seriamente. Nuestra universidad está muy comprometida con todo lo que tiene que ver con lo social, con la salud y con los problemas concretos que tenemos en nuestro país y en nuestra sociedad. Y esta actividad hoy aquí en esta mañana de junio tiene que ver con eso, con el trabajo que hacen académicos, profesionales de nuestra universidad, vinculándose permanentemente con los actores del territorio. Así que nada más, quiero felicitar, la verdad que es un orgullo el equipo que nosotros tenemos, quiero felicitar a todo el equipo que está trabajando con este tema, con la problemática de la discapacidad, que ha organizado nuevamente este simposio, perdón, y desearles seguramente una jornada muy rica, muy intensa, en donde todos saldrán más fortalecidos, más ricos, con más conocimiento y con más herramientas para la problemática que nos toca. Así que felicitaciones para ustedes, bienvenidos a nuestra casa y a augurarles una jornada muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos muy contentos con el equipo de estar generando esta tercera versión del simposio. Es una de las que más nos costó por cuestiones presupuestarias. Estamos teniendo un país en una situación muy compleja y, bueno, en particular afecta también a las universidades, como todos sabemos. A pesar de eso, hemos contado con el apoyo ferviente de las autoridades en general, del Departamento de Ciencias Sociales, de las distintas carreras. Estoy mirando por si me olvido de algo. Y muy especialmente también de la Comisión de Discapacidad, que nos acompaña muchísimo en relación a la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Nosotros hemos comentado en la circular que si bien la universidad no es 100% accesible,
hay por supuesto voluntad de generar de a poquito los cambios que hagan falta, ¿no? Que tienen que ver con una deuda histórica que tenemos en general en todos los países, pero bueno, en particular en la Argentina podemos hablar bastante de esa inaccesibilidad de una manera cotidiana, nos afecta todos los días. En ese sentido, siempre hago alusión a la comunidad sorda, ojalá que estén empezando a participar cada vez más de estos eventos, estas personas sordas. Es muy complejo que eso ocurra, no porque ellos no deseen participar, no porque nosotros no queramos, sino que sabemos que hay una tensión muy compleja, hay cuestiones ideológicas que, por lo menos algunos de nosotros creemos, han contribuido a oprimir en gran medida a esta comunidad, a la lengua de señas. Entonces, bueno, le damos la bienvenida particularmente a las personas sordas que se hayan acercado, y agradezco especialmente al equipo coordinado por Bárbara y por Leo, porque han tomado este trabajo muy seriamente. Bueno, vean, más que nada yo, porque mi compañera siempre me pone al frente, pero acá hay algunas que me acompañan, ya las mencionó Marina. También contamos en el equipo directivo con María Laura Rodríguez, con María Esther Fernández y con Gabriela Alur, ¿sí? Obviamente el equipo del observatorio es mucho más grande. Es increíble lo que han participado, tesistas, voluntarios que no hacen tesis, becarios, ¿sí? Hay un equipo precioso atrás de todo esto, gente que trabaja a la distancia, ¿sí? Porque no están cerca y están haciendo un trabajo en relación a discapacidad y se suma haciendo distintos aportes. Así que también necesito hacerle el agradecimiento porque, insisto, no contamos con un presupuesto más allá de los aportes que nos han hecho estas distintas áreas que mencioné anteriormente, con todo el esfuerzo que se imaginará. En ese sentido, nosotros los invitamos a todos a bajarse el QR que una de las compañeras imprimió en el celular, por si nos quedamos sin programas o si no alcanzan y no llegamos a seguir imprimiendo. Sepan que ahí está toda la programación, tanto del programa general como de las mesas de diálogo, en donde están establecidas en detalle las ponencias que van a tener lugar en los 3 espacios de mesas de diálogo, ¿sí? Hay un espacio de mesa de diálogo hoy y 2 mañana. Básicamente el espíritu del observatorio y del simposio también implica poner en diálogo los aportes de distintas disciplinas, ¿sí? Es una creación, el observatorio, de colegas que están acá presentes conmigo, yo ahí no tuve nada que ver, me enganché después, a quienes también les agradezco mucho, con la intención justamente de empezar a problematizar la cuestión de la discapacidad más allá del modelo médico, rehabilitador que todos más o menos conocemos, y que es la perspectiva que en general asumimos, ¿no? De manera naturalizada. Entonces es muy importante que empecemos cada vez más a difundir esta cuestión de la discapacidad en otros ámbitos, ¿no? Que no sea algo reducido a un grupo específico de investigadores o de profesionales o de organizaciones o de personas con discapacidad que se ocupen del tema, ¿sí? Porque la cuestión de la accesibilidad tiene que trascender ampliamente a esos distintos sectores. Básicamente lo digo no porque me gusta a mí, sino porque estamos pensando en el derecho de todos y todas para acceder a todos lados, ¿sí? Históricamente eso no ha pasado, hay un montón de grupos históricamente vulnerados, y entre ellos, por supuesto, están las personas con discapacidad, a eso me refiero. No es un capricho. Queda claro acá, digo, pero por ahí alguno todavía no lo entiende. Entonces, más allá de eso, unas últimas acotaciones. Vamos a contar con la participación de una radio en la que son protagonistas personas con discapacidad intelectual, por eso lo destaco, que va a estar
participando el día de mañana. Van a haber una exposición de fotos, que es el grupo Yo También, que es un taller sobre fotografía con personas con discapacidad intelectual, y que me parece muy valioso que la aprecien y que luego traten de quedarse en la presentación del libro. Finalmente, mañana vamos a contar con una murga, que también es un grupo que hace rato que está trabajando con personas con discapacidad. Y otra cosa que Marina, que es la maestra de ceremonia, a quien agradezco también, ella va a mencionar bastante, es que contaremos con un servicio de lunch que, bueno, cada uno de ustedes, si desea, puede ir a comprar o a estar abajo, que corresponde a un proyecto de tipo laboral de la Escuela 504 de Solana, ¿sí? Así que están todos bienvenidos también para ir abajo cuando tengan hambre o tengan ganas de tomar un cafecito. Ellos van a estar a disposición para mostrar y vender sus productos, ¿sí? Eso lo hicimos en el año 2016 y fue una experiencia muy linda para nosotros y también para el proyecto. No sé si me estoy olvidando algo importante, así que si mis compañeras me ayudan, mejor. Sí, hay algo que es muy importante y espero ya dejar, y es que lamentablemente no contamos con el apoyo de la provincia de Buenos Aires para que se le otorgue licencia por inasistencia a las personas que están trabajando en el ámbito educativo para venir al evento, ¿sí? Entonces lo que hicieron es una declaración de interés, pero eso a los que están trabajando en el sistema educativo no les alcanza. Entonces, bueno, lamentablemente recibimos muchos mensajes diciendo que, bueno, esa gente no va a poder participar hoy, ¿sí? Ni hoy ni mañana, o va a participar, pero menos, justamente porque no pueden faltar a la institución. Y bueno, para mí personalmente fue una situación bastante angustiante porque es un esfuerzo muy interesante que estamos teniendo y consideramos que es relevante que todos vengamos a formarnos, pero más que nada a reflexionar de manera conjunta en relación a lo que nos está pasando en temas de discapacidad, y por lo tanto, bueno, me gustaría que más adelante esta situación no se reitere. No sé si chicas quieren decir algo más o... ¿Sí? Bueno, les damos entonces nuevamente la bienvenida y el último agradecimiento a ustedes que han venido, y les agradeceremos particularmente si ven errores o de prolijidades, pero saben que va a estar el equipo del observatorio para tratar de resolver lo que haga falta, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Seguimos conversando de la universidad y damos comienzo a las primeras actividades. Bueno, invitamos a pasar a Alexander Jackson, de la Universidad de Turquía, coordinador de Flaxon, Paula Daniel, docente investigadora, y a María Noel Miguel. Bueno, por suerte estamos bien con los tiempos, nos tenemos que cuidar bastante porque tenemos muchas actividades, así que voy a ponerme vigilante y voy a tratar de ser más o menos rigurosa con avisarles a ustedes, compañeros, los tiempos de exposición, ¿sí? La idea es que tengamos un ratito como para después preguntas, intercambio, así que
y justamente para respetar los tiempos nos parecía que lo mejor era que si alguno tenía alguna inquietud para compartir, lo escribiera en algún papelito y después alguno de mis compañeros pasa y traemos las consultas acá y aprovechamos la presencia de nuestros colegas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar este panel que se llama Estudios Críticos en Discapacidad, con la palabra de nuestro colega colombiano Alexander Shasta, que viene, como dijo Marina, de la Universidad de Antioquia y es coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre estudios críticos en discapacidad. Muchas gracias, Alex. Escuchamos. Buenos días con todas, con todos también, agradeciendo a los negüenes de este territorio del sur que han acompañado este proceso de preparación, de trabajo, de siembra de este simposio. Agradecer a las asambleas, también el resto del grupo del observatorio, por el acompañamiento, por el tejido que se ha hecho durante todos estos días. También, por supuesto, a Meme y a Paula, que comparten mesa esta mañana, también todas acá al frente de ustedes, integrantes del grupo de trabajo de estudios críticos en discapacidad de Claxo. ¿Cuántos que tengo? 15, ¿cierto? Mi seña es esta. Mi nombre en lengua originaria es Comuyama. Es una lengua que se nombra Nanika. Nanika, M-I-N-I-K-A. Nanika. De la nación Muru y Muina del Amazonas colombiano. Y Comuyama significa el hombre terminador de vida. Entonces, entre la seña, el Comuyama y Alexander, voy a intentar ir presentando esta palabra que comparto con ustedes en la mañana de hoy, esperando también que entre todo el simposio y los otros espacios que tenemos siga tejiendo una nueva vida. El jefe de estudios críticos en discapacidad lo postulamos en el año 2016 entre varios integrantes de universidades, centros de investigación de nuestra América y en diálogo también con colegas de España y de Francia. Claxo, como centro latinoamericano de ciencias sociales, lleva 50 años problematizando, militando, generando conocimientos nuestro americano, en diálogo con otros tanques de pensamiento, centros de investigación del planeta Tierra, de lo que se conoce desde hace algunas décadas como el sur global, y en este medio siglo nunca había problematizado la discapacidad, términos críticos, desde perspectivas que desnaturalizaran la matriz moderno, colonial, biologicista, normocéntrica, morfocéntrica, deficitaria, de la falta, patriarcal, etc. Luego intentamos, varios de los colegas que hemos trabajando bien sea en el campo general de las ciencias sociales, de las ciencias de la educación, de la pedagogía y el sector salud con perspectivas sociales, juntarnos para discutir qué significaría en términos fuertes una perspectiva nuestroamericana en torno a la discapacidad, en diálogo con el modelo social anglosajón, con las otras perspectivas francesas y de otras latitudes, y cuáles serían esas categorías, esas problemáticas, esos abordajes que pudieran también tener un posicionamiento político de resistencia y lucha en los contextos tan complejos como los que estamos caminando en este momento en países como Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Nicaragua, México, etc. En esta ola de neoconservadurismo, de proteccionismos,
que agudizan, por supuesto, los procesos de discriminación, de estigmatización, de exclusiones sociales de grandes comunidades, entre las cuales están, por supuesto, las personas, los colectivos y las comunidades con discapacidad, sus cuidadores y demás. Tenemos una línea de trabajo general en Internet, pudieran googlear gente de estudios críticos en discapacidad, allí van a encontrar quienes estamos ahora integrando IGT. Somos actualmente 48 integrantes de países Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Francia, México, Nicaragua, Uruguay, y están en proceso de vinculaciones de colegas que trabajan y militan en Brasil y en Bolivia. Nosotros creemos que este GT, como primero en Claxo, no el primero en términos de red académica, es muy importante en nuestra región, intenta también resolver una deuda histórica con el movimiento social de la discapacidad. Toda vez que o bien se ha subteorizado la discapacidad o se ha subestimado el potencial de reexistencias que traen el análisis y también el diálogo con los movimientos sociales. Entonces, así tal vez en este GT, en estos 3 años que tenemos para seguir trabajando y demás, podamos vincular problemáticas sociales, teóricas, epistémicas, metodológicas y éticas del entramado de las ciencias sociales, sus múltiples conflictos, vertientes, contradicciones, por supuesto, orientaciones y demás, con aquellas trayectorias que traemos las integrantes del GT. Bueno, eso sería como el primer punto, sí, que me lo solicitaba Andrea, porque todas y todos no tenían ese contexto. Luego, en el GT estamos en este momento terminando de editar el primer libro, que esperamos sea presentado en la conferencia Claxo de Buenos Aires ahora en noviembre, y allí vamos a socializar investigaciones de los y las integrantes que están ahora explorando temáticas diversas. Entonces es un GT plural, es un GT que se ubica no desde un solo punto de vista, tiene trayectorias disciplinarias y profesionales que a veces nos acercan, otras veces nos complementan, todavía no generan instancias, ¿sí? Tal vez puedan generar en algún momento, sería muy interesante también, ¿sí? Tener discusiones de esa naturaleza. Bueno, entonces, en esa especie de diáspora teórica epistémica, en especial lo que quiero compartir en esta mañana es una pregunta y 2 casos y tal vez 3 reflexiones finales si me da el tiempo. La pregunta es, en el giro de los estudios críticos en discapacidad, que no solamente está indicando a desnaturalizar, desmedicalizar, despatologizar, desnormalizar la discapacidad, ¿qué significaría desmecanizar el campo de la discapacidad y avanzar hacia procesos de interculturalización y de colonización de la discapacidad? Pues en los giros que estamos habitando, en el giro además de los que ya habituamos palabrear, sentir, batallar en las instituciones, bien sea con Pupi, ¿sí? Y con Maru, cuando nos invitan a entender que existe un proceso de ideologización de la normalidad, o ideología de la normalidad que tiene múltiples efectos, etc. Pues también hay otras críticas Foucaultianas y post-Foucaultianas, ¿sí? Que se distancian de los procesos de medicalización, bien sea porque uno se acerca a Illich o a Conrad, que sigue siendo Foucaultiano, y a veces no, con el asunto de la medicalización extendida, ¿sí? De normalización, el poder normalizador de Canguien, etcétera, etcétera. No solamente pensar esto, que digamos, ya hace parte del batallaje latinoamericano en la discapacidad,
con el que entramos en diálogo con otras tradiciones que no lo pensaban por ahí, ¿sí? También quisiera entonces pensar los procesos de desmecanización de la discapacidad y de interculturalización. Y por supuesto, seguir profundizando la decolonización en el campo de la discapacidad. Por ahí es como la pregunta, ¿no? ¿Sí? Entro y salgo de la formulación. Entonces, para entender desde mi punto de vista esto, necesitamos volver a reconocer que nuestras instituciones son modernas, coloniales, y que en términos epistémicos hunden sus raíces en un paradigma profundamente mecanicista. De aquí tal vez nos sirva acudir a la física, ¿sí? Cómo se construyó en el siglo XVIII-XIX, recordar que la física social kantiana quiso emularla como modelo, y que de ahí, si uno vuelve a Foucault o a otros historiadores de las ciencias sociales, hay un esquema muy claro del humano y de las ciencias que estudia el humano, la distinción sujeto-objeto, laboratorio, las tecnologías que se utilizan para poder neutralizar o hacer neutro aquel que investiga, distanciarse del objeto, las categorías asépticas, universales, etc. Es decir, reconocemos que además de habitar la normalización, también habitamos en un paradigma mecanicista. Tendríamos que desmecanizar desde otros paradigmas emergentes, se conocen como ahorita en otras latitudes las ciencias de la complejidad, por ejemplo, ¿sí? Los estudios interculturales, los estudios culturales, el grupo modernidad-colonialidad, es decir, unos paradigmas emergentes no solo en ese pequeño pedacito que es Europa, en términos de larga duración, se ha vuelto grande por las pretensiones de universalización de su conocimiento, pero también, por ejemplo, girar nuestros oídos y olfato a saberes construidos en África, ¿sí? En el pueblo Maori, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ¿sí? Y girar y conectarnos a un sur global, a un sur planetario. Y ahí tal vez uno desestabiliza mucho más esos patrones mecanicistas que están en la base, porque insisto, de eso mismo que hemos nombrado de muchas maneras en torno al modelo rehabilitador, médico, asistencial, y que nos plantea otras tal vez metáforas, ¿sí? Que destituyen el mecanicismo, ¿sí? Y el hombre-máquina como todavía una metáfora potente para relacionarnos. Solo un ejemplo de eso. El computador, la metáfora computacional cada vez más se extiende, no solo para entender el cerebro, ¿sí? El modelo computacional, el cerebro, el input, el output, etcétera, el procesamiento de la información, sino que también los métodos de simulación de la vida vienen extendiendo esas metáforas maquínicas para poder entender lo que nos pasa, las relaciones con la naturaleza, con el cosmos, etc. Por ahí, entonces, el ejercicio de interculturalizar y decolonizar la discapacidad pasaría no solo por otros autores y otros referentes, sino también por otras visiones del mundo, por otras lenguas distintas a las lenguas modernas coloniales y, por supuesto, por otros relatos de origen. Y aquí entonces, en la tesis doctoral que voy adelantando, he girado a explorar en pueblos originarios de Colombia y estoy todavía conectando con pueblos originarios de Argentina. Acabo de llegar del pueblo, de la comunidad Jaime Filiu, del pueblo mapuche en el sur. Por ahí he escuchado algunas palabras en guaraní, tengo algunas palabras en la lengua cayogua de Brasil, algunas palabras de arriba de Centroamérica, en donde la pregunta de interculturalización no solo es cómo nombran la discapacidad de los pueblos originarios, sino qué visión de mundo, qué visión de humanización viene con otras lenguas que no son solo aparatos como articuladores o instrumentos de comunicación, sino lenguas como parto de la tierra. Que la lengua sea un parto de la tierra
significa que trae las claves de relacionamiento para que entre los seres humanos y no humanos, como dicen algunos filósofos actuales, o entre toda la comunidad terrestre de vida, podamos volver a tejernos en armonía, en equilibrio, y que pueda uno establecer otra cabeza, otro corazón y otro obrar con las especies. Cuando digo aquí seres y especies, estoy pensando en el agua, estoy pensando en el árbol, estoy pensando en la montaña. No solo estoy pensando en un proceso de interacción entre seres humanos racionales, de eso ya hemos tenido suficiente, creemos. Si el antropocentrismo nos ha llevado a este estado de humanización, en ese giro que algunos llaman giro al biocentrismo o a la era ecozoica, las lenguas como partos de la tierra tienen claves de relacionamiento pedagógico, social, que tal vez no hemos explorado en el campo de la discapacidad. Y allí entonces he identificado, en lo que llevo en la investigación, lo que todavía se me escapa para ser nombrado. Con Carlos, con Escliar, a veces evoco las figuras de la alteridad deficiente, pero todavía ese concepto como que se me escabulle cuando voy a las lenguas originarias, a pensar esto que en Occidente hemos construido de manera muy reciente como discapacidad. Entonces, por ahora estoy pensando en figuras de alteridad, ¿sí? De un otro construido al interior de la otredad de Occidente. En este caso estaría cifrado en torno a los pueblos originarios y específicamente dos pueblos en Colombia. El pueblo Murimuyna, que les mencionaba ahorita mi nombre, es un pueblo que me ha adoptado desde hace unos 11 años. Vengo aprendiendo la lengua, los cantos, la danza, esta comunidad. He hecho traducciones de cantos y de Haggai, que serían Haggai y Haggai, serían relatos de origen, traducción, ¿sí? Del mundo urbano, ¿sí? Es como si fueran relatos de la Biblia, ¿sí? De libros sagrados, pero no pasan por la escritura, pasan por los cantos de generación a generación y de era a era, ¿sí? O también cambio el símil religioso, es como si fuera la teoría darwiniana de la evolución, o cambio es como si fuera el relato científico del Big Bang. ¿Se entiende? Porque es un Haggai y un Haggai. O sea, no están por debajo de la ciencia, no son relatos primitivos, ¿sí? Nosotros los entendemos al mismo nivel de escrituras sagradas como la de los Vedas, al mismo nivel de los relatos científicos del Big Bang, etc. Entonces, en esta trayectoria con ese pueblo, he encontrado algunas figuras de alteridad que ponen cierto desafío también a lo que uno trae en su cuerpo, en sus neuronas, en su biblioteca, en su mochila, en sus instituciones, en la relación con la familia de la discapacidad. Y ando explorando también en este momento otros pueblos. En Antioquia, es la provincia donde yo habito, donde crezco, donde me resignifico y demás, y en unos pueblos. Entonces, estamos explorando unas figuras de alteridad, y digo, es una palabra que todavía no me siento como con ella, porque la idea sería también explorar en esas otras lenguas cómo se nombran, cómo nos nombran, entonces cómo podemos nombrar de otras maneras. Allí, luego, quisiera contar 2 o 3 asuntos por cuestiones de tiempo. Primero, existe un relato en la Amazonía colombiana, un Haggai, que cuenta cómo nacen las lenguas del mundo. Y aquí las lenguas del mundo es de su mundo, que es también nuestro mundo. Y esas lenguas nacen de un pozo que evoca el vientre materno, que evoca la vagina y evoca el nacimiento de las especies. Y allí nacen 4 lenguas, estoy sintetizando. Nacen 4 lenguas. Todas las lenguas en la traducción al castellano son una pregunta y la misma pregunta. Meca, meca, bue, bor. Todas traducen al castellano lo mismo. ¿Qué traducen? ¿Qué?
Es decir, las lenguas que nacen del vientre de la tierra se preguntan constantemente qué existe, qué es, qué está, sería la otra traducción. Y en ese Haggai aparece una quinta lengua, que es la lengua del tartamudeo. La lengua del tartamudeo no nace del vientre, sino de los seres humanos que nacen del vientre, que ya se preguntan el qué y se están alimentando. Y hay un sujeto en específico en este relato que ahí tenemos problemas de traductibilidad, epistémico y lingüístico, no solo por el tartamudeo, sino porque dicen los abuelos y las abuelas que él se distrajo. Y al distraerse cuando están alimentando y volvió, podemos decir, fue a explorar otro mundo para volver con nuevas preguntas a sus lenguas. Ya se había acabado el alimento. Y él empezó a lamer las hojas del alimento que habían compartido los primeros hombres y mujeres del planeta Tierra. Y al él lamer una de las hojas fue picado por una abeja. Y al ser picado por una abeja, nació la quinta lengua del planeta Tierra, la lengua del tartamudeo. Al ser picado por una avispa, por una abeja, lo que nos dice este Haggai es que esa lengua tiene una interacción distinta con los seres animales. No es menos ni inferior a las otras lenguas. Explora el mundo, vuelve con otro cuerpo, con otra relación, con otra interacción, y al interactuar con la hoja y el animal surge una lengua que tiene un código de relacionamiento distinto con las especies. No llega la lengua del lento, la lengua del que no sabe hablar, la lengua del disfénico. Llega una lengua distinta que sirve para cantar. Y no va a tener tiempo para cantar, pero en este Haggai, ese tartamudear se transforma en una estructura musical importantísima para las ceremonias de conservación del equilibrio entre las especies. Entonces, el repetir no está del lado de lo defectuoso, de lo fallido, está del lado de la potencia de interacción con las especies. Ahí va una figura de arteria, la lengua del tartamudeo. Existen otras dos figuras en este pueblo, que es cómo nace la ceguera, no la voy a contar, y está la figura del cómo desparalizar el cuerpo, ¿sí? Cómo con las plantas de poder, un cuerpo que se volvió paralítico, vuelvo y digo, es un problema grande a nivel epistémico y lingüístico. Sí, para podernos entender, tartamudeo, ceguera, paralítico, tal vez no sea el equivalente en significante, porque además se transforma el sentido. ¿Ves? Estamos en un tema que es bien desafiante, porque me encantaría que aprendieran a hablar el o no en el dicuerdo. Si se van con esa palabra, ya es la lengua del tartamudeo, entonces ya ganamos ahí en eso. Sí, en descolonización y en interculturalización. Entonces, esas otras dos figuras. Pero quisiera terminar con Bechirá. Bechirá es una mujer indígena del pueblo Uwa en Colombia. Hace 15 días estuvimos con un colega investigador de la Universidad del Valle, otra universidad pública muy importante en mi país, que acaba de publicar un libro que se llama Escritores Indígenas de Colombia, y lo tuvimos en la charla universitaria, estuvo compartiendo, y en su estudio él analiza un libro que se llama Tengo los pies en la cabeza. Bechirá, Esperanza Agua Blanca, nace en una comunidad indígena que se llama Uwa. Nace en el seno de sabedores y sabedoras, es decir, de machis. Es la sexta hija. Y nace sin piernas. Para esta comunidad, dice Bechirá en su autobiografía, el mandato cultural llevaría a un discapacidio. Es decir,
la muerte, bien sea por razones políticas, de conflicto armado, de guerra, o por razones culturales. No quiero decir, y esa es la batalla también con Agustina, mágico-religiosas, porque no son razones mágico-religiosas, ¿sí? Serían por cosmovisiones, por ciertos saberes y claves ancestrales que están ahí y que ahí mismo nosotros entramos a juzgar, etc. Bueno, entonces el discapacidio, en este caso, era como una especie de mandato de los sabedores. Y hay ciertos rituales, ciertas ceremonias de discapacidio, en donde un niño o niña, hasta donde voy con el estudio, nace con lo que llamaríamos defectos físicos, sobre todo defectos físicos. Y hay una ceremonia que los lleva al bosque o a la selva, no para que muera, sino para que vuelva a nacer. Entonces, en este escenario, el discapacidio es un concepto de acá para nombrar una transición entre la vida y la vida. No es un infanticidio, ¿sí? No es como sucedía en el modelo de presidencia. No quiero decir, para mí es un obstáculo epistemológico verlo desde allí. Luego, ¿qué pasa con los guágena? Es decir, los machis de Bechirá. Ellos dicen que el espíritu de Bechirá decide si va a vivir o va a morir. Y termina creciendo en su lengua, llegan las monjas, la escolarizan, todo el proceso de colonización y escolarización hasta que Bechirá crece, se vuelve una líder de su pueblo, defiende la tierra, defiende la batalla contra el petróleo en su comunidad y termina siendo, por ahora, la primera intelectual indígena con discapacidad de nuestra América que nos estaría transmitiendo otras claves de relacionamiento para seguir interculturalizando y decolonizando el campo de estudios en discapacidad. No pasa. Bueno, la verdad es que muy bien, porque claramente hizo honor al título del evento, repensando categorías, abordajes, políticas, responsabilidades. A mí me parece que está buenísimo que hayas iniciado con esas palabras, porque de verdad nos ayuda a empezar a pensar en cosas que hemos que todavía no podemos romper en términos epistémicos, en términos de lo cotidiano, ¿no? Las categorías esas instaladas que queremos revisar para ver cómo seguir. Así que bueno, te agradezco, Alex, por tu introducción. Vamos a dar lugar entonces a la participación de María Noel Míguez, es docente investigadora de la UDELAR de Uruguay. Recién estábamos solucionando algunos problemitas técnicos que se pasa acá para su exposición. Buenos días a todas y todos. Bueno, en principio agradecer el espacio y compartir esta mesa con Alex, con Paula y bueno, siendo Andrea la moderadora, celebrar que haya tanta gente en este encuentro. Yo les voy a traer, ¿está bien hacer? Igual, con la misma pantalla. Ahí. Les voy a contar la investigación una de las investigaciones que estoy haciendo ahora. Yo coordino el grupo de estudios sobre discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Entonces, todo lo que se produce en torno a la mirada social de la discapacidad se genera en nuestro equipo de investigación y apoyado por Decanato. El año pasado me postulé al postdoctorado de la UBA
ingresé, así que esta investigación sobre sexualidad y discapacidad se enmarca en el postdoctorado de la UBA y bueno, y está en tránsito. Y es justamente la interpelación de no solo la cuestión de sexualidad y discapacidad, sino poner el foco sobre lo que sería el rol y figura de lo que se le llama asistencia sexual o acompañamiento íntimo y erótico, o pueden haber otras formas de nombrar que estamos tratando de construir cuál sería la mejor para nuestra América Latina, ¿sí? Entonces, en cuanto a la delimitación del objeto, es esta cuestión de las situaciones de discapacidad con dependencia severa, orientadas en lo físico fundamentalmente, o intelectual y o mental, toman como punto sustancial para el devenir de esta investigación. ¿Por qué? Porque son aquellos que no pueden, ni siquiera a través de sus propios medios, conocer sus cuerpos, entenderlos, disfrutarlos, gozarlos y vivir una sexualidad plena que nos corresponde a todos y todas, ¿sí? Entonces, esto se enmarca en un estudio, un estado del arte, en realidad, en que anda la temática en 5 de los países que Alex nombraba, en el marco del GT Claxo. La investigación esta se enmarca en Uruguay, Argentina, Costa Rica, Colombia y México. El trabajo de campo ya empezó en Uruguay y Argentina, en noviembre, marzo para Colombia, aprovechando el Congreso, y en febrero México y Costa Rica. Y a su vez, haciendo muchas entrevistas con gente en Europa de los movimientos sociales en torno a la discapacidad y dependencia severa para saber cómo se está trabajando esta temática allá, que tampoco andan tan despegados de nosotros como puede parecer. En realidad, solo un país lo tiene como legalizado, que es Holanda, y un cantón que es Ginebra en Suiza. Lo demás siguen siendo movimientos, luchas por el reconocimiento en torno a esta cuestión de la sexualidad como sustancia medular de la humanidad, ¿sí? Más allá de entenderlo como derecho y todas esas cuestiones, pero somos seres sexuales, y eso nos transversaliza. Entonces, bueno, les cuento la metodología. En el marco del postdoctorado uno tiene que unirse a un equipo de investigación, y yo lo que hice fue vincularme con el de Sociología de Cuerpos y Emociones de Adriana Escribano, que está en Gino Germani, y a partir de ahí poder reconstruir la temática a través de los cuerpos, las emociones, y todo lo que confluye a esta cuestión de la sexualidad y discapacidad. A su vez, estoy haciendo varios cursos de especialidad, sobre esta relación sexualidad y discapacidad. Hice uno con Silvina Peirano, que es muy interesante acá en Argentina, y otro con Tandem Team, que es en Barcelona, que es esto, para pensar colectivamente sobre algo que se está construyendo. Entonces, como les decía, en Europa ya realicé entrevistas en junio del año pasado a esta Claudine Damar, que es la presidenta de Cuerpos Solidarios, que es una maravilla. Tiene una movida, en ese sentido, súper interesante de, en principio para demarcar lo que es el modelo holandés. El modelo holandés es reproductor absoluto del sistema médico. Las personas en situación de discapacidad con dependencia severa van al médico, le hacen unos pases, en vez de derivación a tal o cual médico, a prostitutas especializadas en el tema de asistencia sexual. Entonces, el resto del mundo nos estamos como poniendo tomando distancia de eso y distinguiendo lo que es la prostitución de la asistencia sexual, que pasa por otro lado bien distinto. Y bueno, y ahora la semana que viene viajo para París de vuelta y tengo entrevistas en distintos lugares con gente sustancial para este pienso colectivo. ¿Para qué? Para recuperar las voces del norte global, como decía Alex, y poderlas deconstruir en el sur global con el estado del arte de nuestros países, estas posibilidades que son una forma de ver y de pensar la temática del norte global, pero materializarlas en nuestras sensaciones y percepciones como pueblos latinoamericanos. Y bueno, como les contaba, los ejes son encuentros creativos expresivos, que es una propuesta metodológica de sociología de cuerpos y emociones, que, como verán,
ahí las fotos que están, es en Uruguay, esa primera reunión con dependencia severa en lo motriz, de poder expresar sensaciones y emociones a través de colores y lo que fuera, y bueno, ahí está Adriana, que es una militante interesantísima allá en nuestro país, expresándose a través de, bueno, lo que puede mover, es manejar el lápiz con la boca. A ver, ¿y qué es lo que se apunta a esto? La lógica de exposición de toda esta investigación empieza con una cuestión de, metodológicamente me baso en la propuesta de Sartre del método progresivo-regresivo. Entonces, hay un primer capítulo que es el estado del arte, o sea, qué está pasando hoy día en el norte global, en el sur global, y después